Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La humanidad renovada adopta el mandato que recibió en los orígenes, ser fecundos y llenar la tierra. Dios establece su alianza con la humanidad. El arco iris, el arco tendido entre el cielo y la tierra, es símbolo de la unión entre Dios y los hombres. Como humanidad renovada por las aguas del bautismo, vivimos en alianza con Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta sexta semana del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando finalizó el diluvio y la tierra estuvo seca, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense
y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales. Y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. En una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los vivientes que los acompañan. Para todos los tiempos futuros, yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos, y sirvan todos juntos al Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo?
Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió a Pedro diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el momento en el cual nosotros tenemos que, primero, identificar a Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Identificación. La publicidad, va a hacer marketing, va a hacer rating, Jesús, va a hacer rating, va a ir la gente, va a pasar para los demás. Sería interesante también aquí, ¿verdad? Yo les pediría eso a esas empresas que tienen estos, que hacen, ¿verdad? Los famosos rating. Acá alguna vez somos íntimas y los números, pero andan ya ahí más cierto, ¿verdad? Sobre todo en la parte política siempre, ¿de acuerdo? Le pagar, y yo te veo y rating. Bueno, ese otro menor yo una sandía. Entonces, atención, queridos amigos, ¿cuál es el rating de Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero sobre todo esta pregunta que el Señor nos dice ahora. El Señor nos dice ahora, yo para vos, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces, Pedro es el que va a hablar. Pedro, enseguida, levanta la mano. Pedro tiene una característica, como vemos en los evangelios, en los relatos, en todas partes donde le encontramos a Pedro, que es bien fogoso, bareteso ahí Pedro, enseguida. Por eso es que Pedro va por una parte de predicar y Pablo por otra parte, porque los dos son cable pelado. Chispealo, bueno, usted, vos quédate aquí con los judíos, predicando, yo me voy a ir con los paganos, ya que ustedes no me aceptan y no se dan cuenta. Bueno, pero en fin, son estas dos columnas que después incluso le festejamos a los dos, ¿verdad? Juntos, le festejamos porque aquí está la fuerza de la iglesia, el que le da la columna, lo fuerte, y Pablo por otra parte que le da la evangelización, el músculo, el hueso y el músculo, los dos se necesitan. El músculo para que pueda estar en pie y moverse necesita de los músculos y los músculos necesitan de los huesos para también estar afianzados, fortalecidos ahí y tampoco, para ello, ¿verdad? El músculo para mover a los huesos. Bueno, queridos hermanos, y así encontramos esta pregunta de Jesús. Pedro, ¿qué responde? Pero miremos un poco el sentido bien teológico. La idea que se tiene sobre el mesianismo es aquí. Tú eres el Mesías, a eso queríamos llegar. Pero ¿cuál es la idea de mesianismo? La idea de mesianismo es simplemente un hombre victorioso, un hombre aplaudido, todo el mundo te queremos y te aplaudimos, desde la ídolo, allá bebé. Sin embargo, es mucho más que aplausos, es mucho más que simplemente mirar como alguien que viene aquí está entre nosotros y es él solo. Se la llave para poder liberarles a todos ustedes. No, hay algo más. ¿Y qué significa el algo más, queridos hermanos? Y el algo más aquí en este caso significa para nosotros que a través de la lucha, a través del sufrimiento, a través de la cruz. Recordemos que este pasaje de San Marcos, estamos en el capítulo 8. Aquí con este capítulo estamos exacto a la mitad, del 8 al 16,
del 1 al 8. Aquí es un Jesús taumaturgo, un Jesús que se muestra, que se revela como enviado por Dios, que viene justamente para establecer el reino de Dios. Y eso lo muestra con sus curaciones, con sus milagros. Jesús un taumaturgo que pone toda a disposición la gracia de Dios regalada al hombre para reconstruir lo que estaba caído. Y ahora entonces Jesús que nos pregunta y nos dice, Pebio belleza cuá, mabio se bebe una peñamina, ahí la gente están ya pues a pepillama viola a mi hija peñan de yara o guacuepen de visitana a mi hija pende ukere o guatajina pende belleza cuá mabio. Te con ina belleza cuá. La cena indica tomo ahí y la pemo pon y la pendeneta. Eso también nosotros hoy lo podemos decir. Si nosotros también pensamos aquí que simplemente porque el fulano es tal que es de tal partido, el fulano es tal, otro corrupto ahí, o siempre hay gente que por la misma cosa, era peor ahí. Esa es nuestra historia del Paraguay, lastimosamente. O yupia ave, o mosepea, o yupibe angaurejete. Cada uno utiliza como si fuese esos recursos que tendrían que estar disponibles para todos, lo utilizan para su bolsillo, para su grupo. Nosotros hacemos la ley y ponemos de acuerdo. No me interesa si sube el peaje, no me interesa. Si en año 6 venden 10, a pesar de contra la Constitución, contra la ley, porque sacó, yo soy el ministro, la ministra, que saqué el decreto y que está por encima de todo. ¿Entienden? Así actuamos como si fuésemos nosotros dueños y señores, ¿verdad? No es tuyo, es el pueblo, hay que mirar la gente, el pueblo. Y en todo caso, ¿sabes qué? No hay recursos. Y bueno, hape monda y tereínigos, entonces, dos upitiveis más PM, porque este tereínigos es la pe mongaruana en una injusticia. Ni la pe pagabela nepovevia, ni la pe moive cualquier, ni la pe moive más de 45.000 empleados, entonces muy piola ya yujupala recursos. Yo me voy a jupata con la gente del pueblo, jamoña, no alguien del bolsillo, alguien tiene que salir. Queridos hermanos, tan cortos de cerebro que somos, o mejor dicho, tan alejados de Dios y de los principios y de los valores del Evangelio. Y entonces, por eso es que aquí, cuando viene Jesús y te pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Entonces siempre vamos a seguir esperando en un Jesús milagrero. Tiene que venir un día un Jesús que haga un desastre, no sé qué es lo que tiene que hacer para liberarnos. Y sin embargo el Jesús nuestro dice no, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Porque el Hijo del Hombre va a ser condenado a muerte, va a resucitar, eso sí, la resurrección al tercer día. Y les hablaba con toda claridad que este es el camino del cristiano. Pero muchos de nosotros no queremos entender eso. Y Pedro es uno de ellos. Pero Señor, ¿cómo puede ser? El Mesías no puede sufrir, no puede. No. No es el camino de la salvación, la cruz. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? Pedro, detrás de mí, vos sos mi seguidor. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, lo que el Señor. Si él atendo taina, andé va a hacer él andé y la yella potaina. Sino que el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Satanás le dice a Pedro, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bueno, vamos a seguir, queridos hermanos, nuestra misa. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos haga entender y que le demos esta respuesta hoy a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo se nos presenta y qué es lo que el Señor nos pide para que hagamos realidad el reino de Dios? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos.
por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos bendecidos por el Señor para vivir en continua comunión con Él. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos